Vamos a continuar con el ajuste prensado. El ajuste prensado tiene como objetivo lograr la forma solidaria de unión entre dos piezas. Esto se realiza a través de un apriete mínimo, tal que no permita el deslizamiento entre las piezas, y además un apriete máximo, tal que no produzca la falla del material. Se requiere se requieren unas hipótesis de cálculo que las vamos a ver a continuación y a comentar. En primer lugar, se supone una variación proporcional lineal entre tensiones y deformación. Esto significa que vamos a estar trabajando siempre dentro del periodo elástico de la curva conocida como ley de Hooke. Además, se supone una longitud axial de la pieza interior igual a la exterior. Esto se puede ver bien en la figura inicial, donde la longitud en este caso el engranaje, es la longitud que se va a tomar como longitud de apriete. Otra de las hipótesis es que la mínima longitud de acople será igual al diámetro de acople. Bueno, esto es para poder contar con una longitud mínima. Esa es la longitud mínima que se establece, que sea el diámetro del acople. Se toma como hipótesis. Bueno, se suponen formas cilíndricas. Las piezas que no sean cilíndricas deben reducirse a diámetros equivalentes. No se consideran las fuerzas centrífugas. Y por último, si el sistema trabaja a distintas temperaturas, se debe repetir el cálculo de temperatura a la cual se está trabajando. Nosotros no vamos a realizar cálculos a diferentes temperaturas, pero sí vamos a tener en cuenta cuál sería la temperatura para tener un montaje correcto. Eso lo vamos a ver en los ejemplos de aplicación. Bueno, vamos a continuar con la determinación de la fuerza de giro, ya metiéndonos en los cálculos propiamente dicho del ajuste. Los datos que vamos a tener en cuenta son el momento torsor, que está relacionado con la potencia que va a entregar el motor y las RPM, la fuerza tangencial, la longitudinal, el radio de giro, de radio acople, y la longitud, digamos, del acople en sí. Estos son los parámetros principales que se tienen en cuenta, que se presentan en la figura. Unidades con las que vamos a trabajar, es importante en este cálculo ser consistente con las unidades. En primer lugar tenemos el momento torsor, que va a estar dado en kilogramo centímetro, y aparece ese factor de 71.620, que si uno toma la potencia en CV y el número de vueltas en RPM, obtiene el momento torsor en kilogramo centímetro. Además, si uno despliega la superficie de contacto del acople, va a tener un área pi por diámetro por L, y si uno quiere encontrar cuál es la fuerza mínima para que no se produzca el deslizamiento, sería mu por la normal. En este caso entonces la fuerza sería P sobre ρ. Bueno, ahora vamos a calcular, a determinar cómo es el apriete mínimo admisible. Para calcular el apriete mínimo se utiliza esta serie de cálculos que se presentan a continuación. Hay que destacar que estos cálculos provienen de la teoría de tubo de pared gruesa. En estabilidad 2 se ven dos teorías sobre tubos: teoría de tubo de pared delgada y teoría de tubo de pared gruesa. Nosotros estamos aplicando la segunda teoría, donde se procede con estos cálculos, donde se determina un apriete mínimo de un factor, un coeficiente CA y CE, correspondientes al agujero y al eje. Como mencionamos anteriormente, hay que ser muy consistente con las unidades.
para trabajar en micrones, como aparece en el apriete mínimo, el delta U está relacionado con la pérdida por deslizamiento, que lo vamos a ver a continuación. Luego se calculan los factores Q, que son las relaciones entre los diámetros. Se tienen el coeficiente MA y ME, que son coeficientes de Poisson correspondientes a, bueno, las propiedades mecánicas de los materiales, y se procede a realizar el cálculo del apriete. Ese factor de 10 al cubo que aparece en la fórmula lo que permite es transformar de milímetro, pasar de milímetro a micrones, de manera de tener el apriete en micrones. Para determinar el apriete máximo admisible se utiliza la misma fórmula del apriete máximo, pero se tiene en cuenta que en este caso se utiliza la presión máxima. Recordemos que el objetivo es determinar un apriete mínimo tal que no permita el deslizamiento y un apriete máximo tal que no permita la falla del material. En este caso, el P máximo que obtenemos, la presión máxima, está determinada por el factor Q, y acá entra en juego el sigma admisible del material para no poder producir justamente la falla del mismo. Dentro de la fórmula también se determina la pérdida por deslizamiento. Esto está relacionado directamente con la rugosidad del material, más precisamente el RT. Esto se ve en los distintos parámetros de rugosidad que se tienen en metrología, se ven detalladamente, como el RZ, el RA, que son la media y la media aritmética, y en este caso se utiliza el RT, que es la profundidad total de la rugosidad, en la distancia vertical entre el pico máximo y el valle más profundo dentro de la longitud de medición, que se puede ver en la figura a continuación. En este caso vamos a proceder a realizar los cálculos. Obtenemos una P sub T, una presión mínima a partir de esa P sub T, y que la carga longitudinal en este caso es igual a 0. Una vez obtenida la presión mínima, introducimos la fórmula del apriete mínimo, donde está relacionado esa P sub mínima, los coeficientes CA y CE, que los calculamos con la fórmula que se presenta a continuación. Trabajamos en milímetro la fórmula y lo afectamos por ese coeficiente de 10 al cubo para poder obtener el resultado en micrones. Obtenemos además los valores de QA y QB respectivamente, que son las relaciones entre los diámetros. En este caso da el mismo resultado, y obtenemos también un delta U, que es una pérdida por alisamiento del RTA y el RTE. Obtenemos 8 micrones como resultado. Entonces podemos calcular el apriete mínimo utilizando la fórmula, y nos da un apriete mínimo de 14,36 micrones. Para obtener el apriete máximo utilizamos la misma fórmula, pero usamos la presión máxima en este caso. La presión máxima, recordemos que está relacionada entre los factores Q, y entra en juego también el sigma del material. En este caso el material es el mismo, pero si tuviéramos diferentes sigmas admisibles, vamos a ver en el ejercicio 19 qué es lo que pasa. Pero acá calculamos el apriete máximo con el mismo sigma del material, mismo material. Entonces obtenemos un apriete máximo de 579,43 micrones. Ahora continuamos con la selección de tolerancias, es decir, voy a adoptar un sistema de agujero único con el apriete máximo y mínimo que obtuve anteriormente. Lo que hay que destacar es que los aprietes que yo obtengo son valores límites. No tengo que encontrar un sistema tal que se adapten a esos valores precisamente, sino que esos valores que yo calculo van a ser mis valores límites,
y mi ajuste va a estar dentro de esos valores. Entonces, si yo adopto un diámetro, por ejemplo, de 300 milímetros H8, voy a tener la cota superior de 81 micrones, y tomando un apriete máximo y mínimo de 14,36 y 579,43 micrones, empiezo a adoptar un valor tal que me permita obtener ese ajuste, estar dentro de esos parámetros. Si obtengo, por ejemplo, adopto un diámetro de 300 milímetros S8, voy a tener la cota superior e inferior de 251 micrones y 170 micrones. Como resultado del sistema de ajuste adoptado, nos da un apriete mínimo de 89 micrones y un apriete máximo de 251 micrones, que está dentro de los valores preestablecidos por nuestros cálculos de apriete. Vuelvo a repetir, estos valores que nosotros obtenemos de apriete máximo y mínimo a través de los cálculos son valores límite, y nuestro sistema de ajuste tiene que estar dentro de esos parámetros calculados. No tienen que encontrar un sistema de ajuste que sean esos valores. Vamos a continuar con el ejemplo del ejercicio 19 del práctico 2. En este caso aparece una carga longitudinal y nos dan el dato de la potencia del motor. Y además aparece en juego los coeficientes de dilatación térmica de los materiales. Y en este caso los materiales son diferentes. Esto es algo que, si uno piensa desde el diseño, conviene siempre que los materiales sean los mismos, porque si esto está trabajando en temperatura ambiente, hace cálculos, y si después uno lo tiene que corroborar, lo tiene que verificar a una temperatura de régimen, por ejemplo 100 grados, 120 grados, hay que tener en cuenta que los materiales van a trabajar, se va a expandir o se va a contraer con la temperatura, y se van a obtener diferentes valores relativos. Por lo tanto, hay que verificar todo a esa temperatura. Procedemos a realizar los cálculos. En este caso obtenemos el momento torsor, obtenemos la carga P sub T y luego la presión mínima, que en este caso entra en juego la carga longitudinal que teníamos como dato. A partir de ahí obtenemos los valores de los coeficientes CA y CE. Ahora hay que tener en cuenta que el material es diferente, por lo tanto tenemos como dato distintos módulos de elasticidad, y además podemos calcular ahora el apriete mínimo con la misma fórmula que usamos en el ejercicio 18. Se obtiene un apriete mínimo de 10,26 micrones, y para obtener el apriete máximo, si bien la fórmula es la misma, usamos la presión máxima. Pero en este caso, como tenemos diferentes materiales, usamos un P máximo para una presión máxima para el eje y para el agujero. Ahora, para garantizar que no se produzca la falla del material, usamos la presión mínima de estas dos máximas calculadas. Esto es justamente para asegurarse que el material no falle. Y de esta forma obtenemos el apriete máximo, y de esta forma obtenemos un apriete máximo de 138,34 micrones. Vamos a realizar el mismo procedimiento que en el ejercicio 18. Optamos un sistema de agujero único de diámetro 80, H7, es decir, la cota superior es 30 micrones, y tomando como apriete mínimo 10,26 micrones y apriete máximo 138 micrones. Entonces, como podemos ver, el sistema adoptado 80, diámetro 80 S8, obtenemos las cotas de 89 micrones y 43 micrones.
Es decir, que nuestro apriete, nuestro sistema de ajuste va a estar dentro de esos aprietes máximo y mínimo calculados anteriormente. Vamos a obtener, de acuerdo a nuestro sistema adoptado, un apriete máximo de 89 micrones y un apriete mínimo de 23 micrones, que están dentro de los valores preestablecidos. Ahora bien, ¿para qué se tiene en cuenta el tema de la temperatura? Lo que vamos a explicar a continuación es cómo debería realizarse el montaje, ya que tengo un sistema adaptado de apriete. Lo que se tiene que tener en cuenta en este caso es que si yo tengo un volante o un rodamiento y tengo estas dimensiones de un diámetro nominal de 80 milímetros y estoy queriendo montar un eje que tiene estas dimensiones, esta tolerancia entre 43 micrones y 80 micrones, la idea es llevar a la temperatura tal que me permita realizar el montaje, es decir, teniendo en cuenta el diámetro nominal del agujero, que es 80 milímetros, y teniendo como dato cuál sería la temperatura a la que yo tendría que llevar ese agujero para poder realizar el montaje, que serían esos 89 micrones, teniendo en cuenta la fórmula que la longitud final es igual a la longitud inicial alfa por delta t. Mi longitud final sería dato, porque yo quiero llevar el agujero a que tenga esa longitud final, que son 89 micrones. Mi longitud inicial son los 80 milímetros. El alfa lo conozco, que es el característico del material, coeficiente de dilatación térmica. Y mi incógnita va a ser cuál va a ser esa temperatura final tal que yo pueda realizar el montaje sin ningún problema. Para eso es importante cuál va a ser mi temperatura, una temperatura tal que yo pueda realizar el montaje sin comprometer ninguna de las piezas. La idea es lo más fácil expandir el agujero, entregarle temperatura para que no haya problemas en realizar el montaje.